Bueno, muchísimas gracias, Germán. Felicitaciones por la organización de este plenario. Un saludo para Daniel, para Cristina y bueno, y para todos los compañeros que han participado de los distintos lugares del país. La verdad que estamos todos contentos y además de reconocernos unos con los otros, ¿no? Porque todo este tiempo de pandemia ha impedido este contacto diario, este contacto cotidiano, este contacto más permanente. Y poder vernos y saber que somos tantos en distintos lugares de la Argentina, en distintos lugares de nuestro país, claramente que nos entusiasma y nos entusiasma para seguir adelante con esta construcción política que llevamos adelante de la corriente nacional de la militancia. Agradecerle enormemente al presidente, ¿no? Porque creo que fueron 10 minutos más o menos que Alberto Daniel fue a pedirle que un saludo y bueno, nos dio un discurso claramente de lo que piensa y de lo que creemos que hay que hacer y de lo que él cree que hay que hacer. Y en esto transmito un poco porque me parecieron muy valiosos tanto los aportes de todos, pero los de Alberto, los de Daniel y los de Cristina, haciendo recién un raconto de todo lo que fueron las leyes que se aprobaron. Me parece que es parte sustancial de lo que queremos hacer. Nos quieren hacer creer desde la oposición y de los medios de comunicación que durante este año y medio fue un año y medio perdido. Y eso claramente es mentira. Y la única forma que nosotros tenemos de mostrar que eso es mentira, de que en realidad que a pesar de la pandemia se hicieron todo este raconto de decisiones políticas, de decisiones económicas, de leyes, de ampliación de derechos que se llevaron adelante, son importantísimos a la hora de recitarlo casi como un mantra durante todo lo que significa y todo lo que es la campaña electoral, porque intentan construir la idea de un gobierno que no gestionó, y vaya si gestionamos, digamos, ¿no? Vaya si gestionamos, porque cada una de estas decisiones, que son decisiones que se transformaron en políticas activas, y esas políticas activas encontraron a alguien que las aplicó y que las llevó adelante. Cada una de estas leyes se volvieron a transformar en una ampliación de derechos y en políticas que nos permitieron ir consiguiendo una cantidad de cuestiones que pudimos llevar adelante. Nadie imaginaba lo que nos pasó. No lo imaginaba el mundo, tampoco lo podía, tampoco lo podía imaginar Alberto ni ninguno de nosotros, y fuimos dando las respuestas en la medida que fuimos aprendiendo sobre la marcha de cómo dar la respuesta ante la pandemia. Con el diario del lunes, todos somos técnicos de la selección argentina, digamos, ¿no? El tema era claramente ir dando respuesta ante lo inesperado, ante lo que no se sabía, ante lo que teníamos que ver de qué manera intentábamos tutelar el bien que queríamos tutelar, que era la salud del conjunto de los argentinos. Y en esto el presidente lo dice con muchísima claridad y con muchísima convicción. Hay que estar orgullosos, compañeras y compañeros, de que ningún argentino que necesitó atención médica, mejor dicho al revés, de que todos los argentinos que necesitaron atención médica durante esta pandemia tuvieron la atención médica acorde que correspondía. El sistema de salud de la Argentina, reformulado en esos primeros meses de pandemia, en donde hubo cuarentena estricta, permitió dar respuesta al conjunto de la sociedad, argentina, de la manera y de la contundencia con que hemos dado respuesta durante todo este tiempo. Donde se necesitaban ampliar la cantidad de camas, se ampliaron la cantidad de camas. En donde se necesitaron respiradores, se llevaron respiradores. En donde se necesitaron construir hospitales modulares, se construyeron hospitales modulares, y esa fue la primera gran respuesta que le dimos al conjunto de los argentinos. Después sufrimos en este marco una oposición que tiene un gran problema y que por eso en el único lugar donde se puede refugiar, en donde se puede esconder la oposición, es en la crítica virulenta, porque la oposición fue gobierno hasta hace un año y medio atrás. Entonces, si la oposición hoy viene a tratar de explicarnos a nosotros qué es lo que tiene que hacer, cualquiera de los argentinos le van a decir, bueno, pero si vos estuviste gobernando hasta hace un año y medio atrás, ¿por qué no lo hiciste antes? Si un dirigente opositor dice, che, tienen alta inflación,
y te trae una propuesta de de cómo hacer para bajar la inflación, cualquier argentino le va a decir, che, pero terminaste el gobierno, el último año de tu gestión con más del 60% de inflación. Entonces, ¿de qué manera pueden hacer sustentable una campaña o un posicionamiento político en base a la propuesta? No tienen posibilidad porque estuvieron gobernando hasta hace un año y medio atrás y lo hicieron mal. En realidad, a toda la historia de la oposición política en la Argentina le falta un capítulo. El capítulo que le falta a esa historia es claramente el capítulo de que le tienen que explicar a los argentinos por qué gobernaron tan mal en esos 4 años, por qué hicieron tanto daño en tan poco tiempo, por qué desagregaron el tejido social de los argentinos, por qué desarmaron la estructura productiva de nuestro país, por qué dejaron endeudado enormemente al conjunto de la Argentina. Entonces, sin ninguna duda, que el único camino que va a tener la oposición durante toda la campaña electoral va a ser aumentar los niveles de crítica hasta el paroxismo, digamos, ¿no? Que es lo que expresan algunos de sus dirigentes como Bullrich o como el propio como Bullrich y como el propio Macri, que son de los más virulentos para con nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad los lleva a que cualquier propuesta que quieran hacer, decirle a los argentinos tenemos que recuperar la producción, cualquiera le va a decir, che, pero vos estuviste gobernando y hiciste pelota la producción en la Argentina, el tejido industrial, el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, en ese es el escenario que nosotros nos tenemos que parar en lo que va a ser esta campaña, electoral. Por eso, rescato esto que decía Daniel. Nosotros tenemos que construir nuestra propia agenda. Nosotros tenemos que tratar de no estar debatiendo permanentemente en el escenario que ellos nos invitan, a debatir. Tratar de transmitirle a los argentinos y de parar el debate político en un lugar distinto al que lo vienen parando permanentemente ellos, que es el lugar de la descalificación. Venían deseando, contaban los días para que llegue el día de hoy, que es que lamentablemente, y nosotros lo lamentamos, nos condolemos, nos solidarizamos con todos los familiares de cada uno de los 100.000 argentinos que perdieron su vida por el COVID. Pero la oposición ahí está, la oposición y los medios de comunicación levantando la bandera de ese enorme dolor que genera en el conjunto de la sociedad argentina para tratar de descalificar las políticas que se llevaron adelante. Si no tienen prurito de utilizar la muerte de los argentinos para hacer política, imagínense que van a utilizar cualquier cosa para tratar de descalificar la gestión de nuestro gobierno. Es un lugar común decir que todas las elecciones son importantes, lo decía creo que Daniel también y también Cristina. Esta elección particularmente para nosotros tiene una dimensión distinta. Hemos tenido elecciones intermedias que después se repitieron en las elecciones presidenciales. Hemos tenido elecciones intermedias que no se repitieron en las elecciones presidenciales. Para decirlo claramente, en el 2005 ganamos las elecciones y en el 2007 Cristina fue presidenta. En el 2009 perdimos las elecciones, pero en el 2011 Cristina sacó el 54% de los votos. En el 2013 perdimos y volvimos a perder en el 2015. En el 2017 perdimos y ganamos en el 2019. O sea que no es el problema claramente de lo que significa o de lo que puede preanunciar hacia el resultado electoral del 2023. El tema es el contexto. El contexto es una pandemia, el contexto es un gobierno de coalición como el nuestro. Es un gobierno en donde confluimos distintos sectores, algunos viniendo de distintos sectores asumimos con mayor energía el frente todismo. Yo suelo decir que no tengo contradicción entre ser peronista, ser kirchnerista y ser frente todista, digamos, ¿no? Las contradicciones pueden aparecer por otro lado, pero la realidad es que un gobierno de coalición, cuando pone a juzgar su gestión, también pone a juzgar a sí mismo el sentido de la coalición. Porque el sentido de la coalición no solamente era ganar las elecciones e impedir que el macrismo siga gobernando la Argentina, sino que el sentido de la coalición era despertar una nueva esperanza y despertar una nueva expectativa al conjunto de los argentinos y transmitirle a los argentinos un horizonte de vida distinto. Alberto lo decía, el presidente lo decía,
Los primeros 3 meses logramos empezar a recuperar la economía, que la economía crezca. En marzo nos cayó el COVID y todo empezó a funcionar de manera distinta. Y es cierto que hay argentinos que puedan estar desesperanzados, con los brazos caídos, algunos enojados, otros impotentes por todo lo que ha pasado. La verdad, compañeras y compañeros, que nos tenemos que sincerar nosotros mismos. No ha sido fácil para nadie este año y medio de pandemia. Para nadie. Todos hemos visto modificar nuestros hábitos de vida, nuestras relaciones de familia, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con el mundo laboral. Todo eso se ha modificado, además de saber y de conocer una cantidad de argentinos individualmente que han perdido su vida producto del COVID. Entonces es natural que esto suceda. Y es natural que inclusive alguno esté enojado. Yo creo que nosotros nos tenemos que parar en un lugar. El parar en el lugar en donde la fuerza política tiene que pararse en estas elecciones es el de la comprensión de ese sentimiento. No tenemos que enojarnos con algún argentino que esté desesperanzado. No tenemos que enojarnos con algún argentino que esté enojado. Lo que tenemos que tratar es de convertir esa desesperanza en expectativa y ese enojo nuevamente en sueños a concretar. Porque la realidad es que la pandemia nos hizo perder una cantidad de cosas, entre ellos 100.000 vidas de los argentinos. Lo que no nos puede hacer perder la pandemia son los sueños y las esperanzas. Menos a un movimiento político como el nuestro. Un movimiento político como el nuestro, que muchas veces pagó con su propia vida y con vida de sus compañeros decisiones de la política. Y esto de lo que sucedió con el COVID y con lo que sucedió con la pandemia no es responsabilidad absolutamente de nadie. Es lo que nos tocó en esta etapa, en esta vida, sabiendo, como decía Alberto, y teniendo la tranquilidad de conciencia que hemos dejado todo lo que estuvo a nuestro alcance y hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para mejorar la performance del Estado Nacional y de los argentinos como sociedad ante la pandemia. Y que lo hemos hecho desde un lugar de muchísima austeridad en los gestos, austeridad en la forma de comunicarnos, austeridad absolutamente en todo. Ahora, la realidad es que tenemos una oposición que es una oposición que tiene una mirada clásica de la derecha, en la Argentina, una oposición que permanentemente va a ir descalificando porque no tiene capacidad de hacer propuestas y tratar de generar escenarios que no reflejen absolutamente la realidad de lo que sucede, de lo que sucede en nuestro país. Entonces, lo que nosotros no tenemos que tratar es de ir contestando permanentemente el relato que ellos construyen. Tenemos que construir nuestro propio relato. Y nuestro propio relato está construido en base a la gestión. Por eso fue muy importante lo de Alberto, por eso fue muy importante lo de Daniel y por eso fue muy importante lo de Cristina. Relatar lo que hemos hecho, compañeras y compañeros. Porque la verdad es que si no quieren que digamos eso, es o dicho de otra manera, intentan decirnos o hacer creer que no hemos hecho nada. Y la verdad es que hemos hecho un montón. Y vamos a seguir haciendo. Porque el anuncio del bono de los 5.000 pesos para los jubilados en el día de ayer tiene que ver con una convicción que tiene el presidente de la Nación, que ni las jubilaciones, ni las pensiones, ni los salarios crezcan por debajo de la inflación, que crezcan por encima de la inflación para ir recuperando poder adquisitivo en la Argentina, y que con esa recuperación de poder adquisitivo fortalecer el consumo, fortalecer el mercado interno, y con ese fortalecimiento del consumo y el mercado interno seguir consolidando todo lo que significa el proceso de crecimiento económico en nuestro país. La realidad también es que a veces hasta las pequeñas medidas que se toman tienen un impacto económico muy fuerte en el marco de la situación económica que tiene la Argentina hoy. Cualquier restricción a la circulación que es recibida con elogios por parte de todos aquellos que están teniendo puesta su mirada en la salud del conjunto de los argentinos, tiene un impacto de disminución del crecimiento económico. En la medida que vayamos avanzando
con la campaña de vacunación, que ya ahora ya no te preguntan cuántas vacunas hay, porque ya ayer llegaron creo que cerca de 3 millones o 3 aviones trayendo vacunas de distintos lugares del mundo, y la campaña se va a seguir intensificando en todo lo que significa el desarrollo de la campaña de vacunación. Seguramente que en la medida que eso vaya avanzando, las necesidades de la restricción a la circulación van a ser cada vez menores y la posibilidad de recuperación económica de nuestro país va a ser cada vez más precisa, más intensa y sentida en el cuerpo y en el alma del conjunto de los argentinos, que es claramente lo que nos preocupa. Es cierto que tenemos inflación, también es cierto que hace 3 meses y seguramente este mes viene bajando, y que eso también es una buena noticia, porque significa que las políticas que venimos aplicando son políticas que van teniendo algún tipo de resultado. Uno no tiene que tener una fotografía, tiene que tratar de mirar la película de cómo vienen sucediendo, cómo vienen modificándose las variables de nuestra economía. La oposición va a exacerbar todas las cosas que pueda exacerbar una mirada distinta que pueda existir entre un compañero u otro compañero. Cuanto más importantes sean esos compañeros, más van a intensificar en esa cuestión. Apostaban claramente a que nos dividamos, apuestan permanentemente a generar situaciones de división en el marco de lo que significa y de lo que es el frente de todos, y a descalificarnos. Nos intentaron descalificar con la cuarentena, nos intentaron descalificar con las vacunas, nos descalificaron con la baja de la baja de la intensidad con que venían las vacunas al principio, y seguramente nos van a decir que ahora las vacunas llegaron tarde. Bueno, ese es el discurso que van a aplicar ellos. Por lo tanto, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer son 2 cosas. Por un lado, quitarle legitimidad a ese discurso, quitarle legitimidad al que lleva adelante ese discurso. Porque la realidad es que ellos intentan hacer ese discurso para captar ese descontento que puede haber en parte de la sociedad. Y por el otro lado, hablarle al conjunto de los argentinos de lo que hicimos y de lo que vamos a seguir haciendo. Porque la gran mentira que quieren construir es que es un gobierno que no está activo, que es un gobierno que no toma decisiones, y la verdad que es un gobierno que está activo, que es un gobierno que toma decisiones y que el presidente permanentemente toma decisiones. Y a veces lo intentan presentar al presidente como un presidente que no tiene firmeza. Miren, compañeras y compañeros, y las compañeras lo saben, tuvo firmeza claramente para sostener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tuvo firmeza para sostener la renegociación con los acreedores externos, y la está teniendo ahora para sostener la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Tuvo firmeza para declarar a Internet, al servicio de televisión, a la TV por cable, al servicio de telefonía móvil, para declararlo servicio público esencial. Así que la verdad que nos toca un presidente que, además de tener firmeza, intenta permanentemente articular esta gran familia que somos el Frente de Todos, y que necesita permanentemente de tener ejercicio de equilibrio, porque para eso también se construye en el marco de una coalición. Hay algunos compañeros que yo sé que dicen, pero este gobierno no es lo mismo que los gobiernos anteriores. Yo, compañeras y compañeros, les quiero ser claro en esto, digamos, ¿no? Nunca me sentí plenamente identificado con esa frase de que íbamos a volver mejores. Porque esa frase implícitamente conlleva a pensar de que hasta el 2015 no fuimos lo suficientemente buenos, y yo creo que fuimos muy buenos hasta el 2015. Siempre me identifiqué, en realidad, con la idea de que es mucho más precisa, de que volvimos distintos. Los procesos del 2003 al 2015 no es lo mismo que el proceso
que se inició en el 2019. Porque este es un gobierno de coalición. Y las coaliciones tienen o hacen que convivan dentro de la coalición diferentes miradas. Y las diferentes miradas o diferentes matices necesitan conjugarse para sacar siempre un resultante positivo. Si bien eso, la conformación de quienes gobernamos hoy es distinta a esa conformación del liderazgo de Néstor primero, de Cristina después, lo que es lo mismo son los enemigos que tenemos. Los mismos enemigos y adversarios que tenía Néstor del 2003 hasta que falleció en el 2010, o que tuvo Cristina en su primer y segundo gobierno, son los mismos adversarios y los mismos enemigos que tenemos ahora. Son los mismos que descalificaban a Alberto y a Cristina, son los mismos que hoy descalifican a Alberto. Los mismos que impugnaban las políticas económicas de Axel en el 2013, 2014, 2015, son los mismos que impugnan las políticas económicas de Guzmán, de Martín Guzmán ahora. Los mismos que nos acusaban de tener políticas de contención social son los mismos que descalifican las políticas de contención social de las políticas de contención social de hoy. La verdad, compañeras y compañeros, que la oposición política de la Argentina se ha corrido hacia la derecha, pero hacia la derecha más recalcitrante. Más recalcitrante. El tratamiento de la política internacional es enorme, las diferencias. Entonces, Cuba lleva 10 páginas de Clarín, 10 páginas de La Nación. Colombia, nada. Sudáfrica, nada. Digamos, ¿no? Pero todo ¿para qué? Para tratar de incomodar a nuestra fuerza política. Entonces, en eso también, compañeras y compañeros, hay que tener muchísima claridad de lo que se está jugando. Porque uno puede entender de que haya diferentes miradas y diferentes expectativas y que alguien diga yo podría hacer esto, yo podría hacer lo otro. Está todo perfecto, digamos, ¿no? Ahora, si nos va mal en estas elecciones, si las elecciones se hacen difíciles, los próximos 2 años van a ser cuesta arriba. Van a ser cuesta arriba fundamentalmente, entre otras cosas, porque la lectura no va a ser solamente hacia afuera, sino que también va a ser hacia el interior de nuestra coalición. Entonces, por eso, compañeras y compañeros, es tan importante este proceso electoral. Y en eso nosotros vamos a poner toda nuestra energía y vamos a estar en el lugar en donde el proyecto claramente nos necesite, porque en esto también hay que tratar de sacarse el liberalismo que cada uno tiene hacia adentro, digamos, ¿no? O el liberalismo que de afuera te imponen, digamos. Nosotros entendemos un sentido colectivo de la política. Ese sentido colectivo de la política nos lleva a participar y a protagonizar, y como estamos acá, una cantidad de compañeros que somos diputados, que son diputados nacionales, senadores nacionales, diputados provinciales, ministros, funcionarios del gobierno nacional, intendentes, concejales, de cada uno de los lugares, y vamos a intentar de que en este proceso electoral la corriente, como todo espacio político, aumente su representación institucional. Pero ese objetivo va a estar siempre enmarcado en un objetivo superior, que es generar las mejores condiciones para que el proceso electoral nos permita terminar este año con una aprobación y una legitimación de lo que han sido estos 2 años del gobierno de Alberto Fernández, porque de esto, compañeras y compañeros, fundamentalmente se trata. Lo que nosotros tenemos en juego en estas elecciones es poner en juego lo que hicimos. Si lo que los argentinos piensan que actuamos bien, regular o mal. Y ahí estará la lectura del conjunto de la sociedad argentina. Y para eso me parece que tenemos que poner mucha militancia en la calle. Con las dificultades de la situación, porque seguramente esta situación no va a ser una situación fácil, sabiendo que además para nosotros, porque en la mayoría de los distritos, al menos para los cargos nacionales, no va a haber paso, para nosotros va a ser una elección de 2 tiempos, digamos, ¿no? Una elección en las PASO y otra elección en las acciones, y otra elección más en las elecciones, un segundo tiempo en las elecciones de noviembre, pero seguramente que esta legitimación
vamos a ir en búsqueda de legitimar todo lo que hemos construido. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que el mayor desafío es transmitirle a los argentinos que todos esos sueños, esas expectativas, esas esperanzas que nosotros pusimos en juego y que despertamos en las elecciones del 2019 siguen estando vigentes. Que es cierto que el COVID nos generó y la pandemia nos generó que muchos de esos capítulos para concretar esa esperanza por ahí no los abrimos o no los terminamos de cerrar, pero claramente que lo vamos a abrir y lo vamos a terminar de cerrar en la medida que vayamos dejando atrás la pandemia que tanto daño le ha generado al conjunto de la comunidad, al conjunto de la sociedad y obviamente a nuestro país. Este me parece que es el desafío más importante que tenemos en el marco de este proceso electoral. Nosotros no somos un movimiento cualquiera en la Argentina. Ningún movimiento político pasó por los avatares que nosotros pasamos. Ya tenemos más de 70 años, soportamos los 18 años de exilio de Perón con el regreso en 1973. El regreso no fue todo el regreso que esperábamos y nos tocó soportar y superar a un personaje nefasto como López Rega, incrustado en el gobierno, en el gobierno peronista. Nos tocó los 7 años de dictadura, con la persecución, la tortura, la muerte y la desaparición de un ciento de miles de compañeros que todavía los extrañamos y que todavía los recordamos y que significó la pérdida de una generación que estaba destinada en algún momento a conducir el destino de nuestro espacio político. Perdimos y ganamos elecciones durante todo este tiempo. Hubo momentos en que nuestro movimiento encaró para un lado distinto al cual había sido formado, y a pesar de eso, volvimos en el 2003 y representamos la recuperación de la esperanza de todos los argentinos. Sin duda que de estos últimos 70 años, de los 70 años de vida de que tiene nuestro movimiento político, los mejores años para los argentinos fueron del 45 al 55 y del 2003 al 2015. Y esto fue hecho por Perón, por Eva, por Néstor, por Cristina. Fueron años reparatorios, años de ampliación de derechos, años de recuperación económica y años de devolver la expectativa al conjunto de los argentinos. Esta sociedad argentina tiene una cultura aspiracional que no tienen otras sociedades de América Latina y otras sociedades del mundo, que son mucho más estratificadas. La cultura aspiracional de esta sociedad argentina no es la cultura del individualismo, es una cultura aspiracional colectiva. Todos esperamos en forma conjunta a estar siempre un poco mejor. Y eso es lo que el peronismo nunca debe dejar de representar. Nosotros nos tocó la pandemia, pero así como no nos resignamos los 18 años de exilio obligado de Perón y 18 años de persecución, como no nos resignamos los 7 años de dictadura, no nos vamos a resignar a que la pandemia nos quite los sueños y las esperanzas que seguimos teniendo, compañeras. Y para lo que hay que hacer en estas elecciones es militar fundamentalmente por eso. Nuestros sueños y nuestras esperanzas son sueños y esperanza colectiva. Y no hay fuerza política, ni fuerza social, ni hecho que suceda en la humanidad que nos quite ese sueño y esa esperanza que es construir un país mejor, construir para un pueblo mucho más feliz. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por la participación de todos en cada uno de los rincones de la Argentina y como decía Daniel, bueno, emocionados a la distancia y emocionados con esta virtualidad que nos permite también estas cosas de que por lo menos a la distancia podamos vernos, y un abrazo grande para todos y cada uno. Muchas gracias.